Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora, en las últimas horas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, presentó un informe con los diferentes indicadores de la economía colombiana. En este se hacen varias advertencias respecto a la atención de problemáticas como la pobreza, la desigualdad y la protección social de las personas más vulnerables del país. Pero además señaló que pese a los esfuerzos realizados hasta el momento, aún queda mucho por hacer. Uno de los temas más importantes de este informe tiene que ver con las familias más pobres de Colombia, las cuales perdieron al menos el 30% de sus ingresos tras la pandemia, agravando aún más su situación económica y las posibilidades de salir de la pobreza. Precisamente para saber qué más dijo la OCDE sobre la situación en Colombia, veamos en el siguiente informe a nuestra compañera Sol Suárez, quien nos explica al respecto. Los colombianos más pobres perdieron cerca del 30% de sus ingresos a raíz de la pandemia. Esta es una de las principales conclusiones del informe realizado por la OCDE a la economía colombiana. La caída de los ingresos fue concentrada entre los grupos de menores ingresos. Pero cada vez que se avanza en el informe, el panorama es más crítico. En Colombia, solo el 5% de los colombianos pagan el impuesto de renta. Los beneficios del IVA solo favorecen a los que tienen más recursos. Somos el tercer país con mayor desigualdad de todos los países de la OCDE. Y entre lo más grave, la pobreza se hereda en nuestro país hasta por 11 generaciones. En el promedio de la OECD, digamos, el camino para una persona que nace en el 10% inferior de la distribución de ingresos hasta llegar al ingreso medio de la sociedad es de unas 4 y pico de generaciones. En Colombia son más que 11 generaciones. A esto se suma que el 60% de los trabajadores en Colombia vive en la informalidad y el dinero que el gobierno le gira a los más pobres solo le llega al 15% de los hogares. Significa que un 85% de los hogares de bajos ingresos se quedan afuera de todo el sistema de protección social, ¿no? Y eso demuestra lo que decía, un problema de larga data. Y sigue la lista. La productividad en Colombia es muy baja. No hay la suficiente competencia empresarial. Las restricciones en Colombia no permiten abrir con facilidad mercados internacionales. Y la gran mayoría de colombianos no alcanzan a recibir ni siquiera un salario mínimo. Lo que la gente en realidad gana. En Colombia se encuentra más o menos en el 90% de lo que son los ingresos promedios, ¿no? Y este es un nivel muy alto en esta óptica. Entre otras conclusiones están que la mitad de la población adulta que llega a la edad de pensión no logra recibir una mesada. El sistema como está diseñado es bastante regresivo en el sentido de que casi un 2,7% del PIB se gastan en subsidios a pensiones de hogares que se encuentran en los sectores de altos ingresos. El informe que fue presentado en la Universidad Nacional también señala que en Colombia los más vulnerables no tienen acceso a una educación de calidad, que los colombianos no confían en sus gobiernos y a nivel ambiental, que pese a las normas que se crean año tras año, la deforestación en el país sigue aumentando. Desigualdad, falta de confianza, bueno, son muchas cosas las que encontramos ahí. Y de todo esto vamos a hablar esta noche en Sala de Prensa, por eso hemos invitado a Yair Viana. Yair es director de investigación de Libertank, un tanque de pensamiento económico. Además es economista, estudiante de la especialización en economía aplicada. Bienvenido, Yair, ¿cómo está? Muy buenas noches, Daniela, muy bien. ¿Y tú? Gracias por la invitación. Muy bien, bueno, muchas gracias por aceptarla. Yair, quiero comenzar con su lectura de este informe de la OCDE. ¿A usted qué le dice? Bueno, es importante saber que este informe económico que presenta la OCDE para Colombia prende todas las alarmas que ya habían dado algún tipo de incidencia o al menos una pista de lo que se venía. Aquí se logra materializar y el informe muestra con cifras, con datos, con gráficas, el impacto real que ha tenido la pandemia y todas las medidas en pos del crecimiento económico que terminan pasando la factura a los colombianos. Como bien dice el informe, la informalidad está muy alta, los costos laborales no salariales están por encima del promedio, 50%, la informalidad en el 60%. Hay una evasión fiscal creciente. ¿Por qué? Más allá de la cifra, del dato, es la señal que nos manda esto y cómo podemos resolverlo a partir de políticas públicas eficientes y focalizadas en la generación y creación de riqueza efectiva.
quisiera profundizar en esos aspectos. Hablábamos de informalidad, falta de educación, tal vez, quizás, desigualdad. Hablemos de esos aspectos en los que no estamos bien. El principal problema de Colombia y de todas las naciones es la pobreza. La pobreza es la madre de muchos otros problemas que derivan en violencia, desigualdad, en problemas sociales y en un descontento generalizado y falta de confianza hacia las instituciones. Es decir, que hay que pasar de lo urgente a lo importante, porque mientras en Colombia estemos focalizados en tratar lo urgente, pues no va a quedar ni tiempo ni dinero para centrarnos en solucionar lo importante. El problema de la pobreza en Colombia radica principalmente en la falta de fuentes de creación de riqueza, es decir, hay muy pocas empresas en Colombia, como bien lo dice el informe económico. Uno de los principales problemas que se encuentra en este informe es las altas regulaciones o la regulación inflexible que hay para generación de empleos y materialización de nuevos proyectos productivos, es decir, para crear empresa. En Colombia es muy difícil crear empresas, muchas regulaciones, la carga, los costos empresariales crecientes y siempre se centra en cómo poder sacar más impuestos. La evasión, más allá de un dato numérico, nos da una señal, nos dice o les dice a los dirigentes, al Estado, que a la gente le está saliendo más barato evadir que pagar impuestos. La carga fiscal para las empresas y para el sector privado en general es demasiado alto. Esto se materializa en un incremento de la informalidad y en un incremento en un incremento generalizado de la falta de oportunidades y de fuentes de empleo. El desempleo va creciendo junto con la inflación. El dato de crecimiento económico, que es lo único positivo que se puede rescatar del informe, pues no parece tan positivo al final del día, porque un crecimiento del 10% con una inflación del 8% se está devorando el crecimiento que pareciera ser un rebote de la economía inercial y está pasando la factura de todas las medidas que se han tomado. Hablábamos de la pobreza. La pobreza, hay un dato preciso que dice que solamente el 15% de las familias más vulnerables y de bajos ingresos logran acceder a los beneficios sociales, a las transferencias, a los planes sociales y los planes contra la pobreza, generando entonces una desdicha de la comunidad, de las personas, de los habitantes hacia las instituciones. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando en términos generales es que el Estado gasta mucho y gasta mal, generando mayor inconformidad y un mayor descontento que dificulta la salida de la pobreza, que se convierten unos planes sociales en trampas de pobreza o una red que impide que las personas suban por ellas, sino que las atrapa y no permite la generación de nuevos empleos y de nuevas empresas. Hay un dato también fundamental en el informe y es la falta de competitividad a nivel interior. ¿Qué significa eso? La falta de competitividad significa que hay muy poquitas empresas disputándose el mercado. Una buena noticia es que se creen empresas y emprendimientos y se logren materializar de manera formal. Para formalizar una empresa, pues hay que relajar las barreras de entrada, hay que disminuir los costos laborales no salariales y darle una mano a los empresarios crecientes. Yair, usted ha mencionado una serie de aspectos bien interesantes, de hecho ya habló de en cuál aparentemente estamos bien, que ya me está diciendo que no es del todo cierto, y quiero ir un poco despacio porque me llama también la atención cuando usted dice hay que empezar por lo importante, por lo urgente. Pero ¿qué es lo urgente o qué es lo importante cuando estamos hablando de desigualdad, cuando estamos hablando de que no a todo el mundo o los que necesitan les llegan ese tipo de beneficios que brinda el gobierno, cuando no hay una educación garantizada, cuando hay personas que se acuestan sin comer o lo máximo será un plato al día? ¿Por dónde empezar? Eso es fundamental. Si atendemos lo urgente sería darle a las personas que necesitan ya un pan y algo que comer, que no se acuesten con la panza vacía. Lo importante es que esa fuente de transferencia o esa fuente que provee los alimentos sea estructural, sostenible y que se mantenga en el tiempo, que no termine agravando el problema. Es decir, los planes en contra de la pobreza deben estar focalizados en solucionar el problema de fondo, que es la falta de oportunidades y de acceso a las fuentes de generación de riqueza, que terminan siendo las empresas. Cuando vemos, el Estado es un experto en gastar dinero, pero lo gasta de una manera muy mala. Ahí tenemos el dato de la ineficiencia del gasto público. Eso se ve afectado por temas como corrupción, proyectos que no se terminan, proyectos mal contratados o que no se lograron
formular financieramente de la mejor manera o la de manera más adecuada para maximizar. Cuando decimos que el gasto debe ser eficiente, significa o nos referimos a que se debe hacer más con menos, tal como hacemos todos en nuestras casas, que tratamos de comprar la mayor cantidad de cosas que satisfazan nuestras necesidades con la menor cantidad de recursos, no al contrario, gastar todos los recursos en planes y proyectos que solamente terminan beneficiando a una pequeña parte de la población. Pasar de lo urgente a lo importante significa plantear soluciones de fondo, debatir y que se den el debate en la escena política temas fundamentales como el empleo, la informalidad, la carga tributaria, la presión fiscal y la falta de acceso a los mercados internacionales que terminan condenando a las pocas empresas que hay en Colombia pues a competir en un mercado pequeño y que no tiene mucha capacidad de crecimiento, y termina condenando a las personas que tienen en sus cabezas ideas y proyectos productivos a nunca materializarlos, porque para montar una empresa en Colombia pues se encuentran con 1000 barreras que le impiden hacerlo. Cuando decimos que pasemos de lo urgente a lo importante, es que miremos a largo plazo, que dejemos de ponernos paños de agua tibia para 1, 2, 3 años, sino que pensemos en el futuro, porque el futuro no es un porvenir, que está la suerte, sino que es un por hacer. Pues Yair, a propósito de crear empresa, ¿por qué en Colombia es tan difícil generar formalidad? ¿Por qué en comparación con otros países, donde pues también la informalidad es evidente, nosotros tenemos un porcentaje bien alto? Estamos hablando del 60% de trabajadores que viven en la informalidad. ¿Qué es ese obstáculo tan grande? ¿De cuáles barreras estamos hablando? Bueno, principalmente el informe de la OCDE se centra en que la informalidad es mayor al 60%. Uno de los factores principales que impide formalizar una empresa, un proyecto productivo, un emprendimiento, es los costos laborales no salariales, aquella parte del ingreso que no percibe el trabajador, pero que el empresario sí cabe dentro de sus costos, que son mayores al 50%. Estamos por encima del promedio de los países pertenecientes a la OCDE. Otro factor importante es que somos el 7º país menos flexible en cuanto a mercados y regulaciones. Es decir, cuando una empresa entra a producir al sector formal, porque logró de alguna manera salir de la informalidad y formalizarse, encontramos que esas empresas, cuando ya empiezan en el sector formal, tienen un montón de regulaciones que les impiden crecer de una manera rápida, técnica y sostenible. Los mercados colombianos son muy cerrados al comercio internacional y le impiden disfrutar y apropiarse de los beneficios de la cooperación internacional. Altos aranceles, dificultad para exportar e importar productos de otros países y conseguir socios comerciales estratégicos en otras naciones. Nosotros no somos capaces de hacerlo todo, pero qué fácil fuera o qué bueno fuera poder comerciar con aquellos que lo hacen mejor que nosotros para poder incrementar la productividad, que es otro factor importante que se tocó en el informe, que dice que Colombia es uno de los países con la productividad más baja de todas. Y ahí entra lo que estabas mencionando, Daniel, al principio, que es la educación, la falta de equipos técnicos o tecnología que permita incrementar la productividad o la producción de las empresas en la prestación de servicios y generación de nuevos bienes de consumo. Por ejemplo, uno se pone a mirar cuál es la diferencia entre un agricultor de Estados Unidos o de Europa y cuál es la diferencia con un campesino colombiano. El campesino colombiano tiene tierras más fértiles, un clima más estable y más favorable para los cultivos. Pero cuando empezamos a ver la diferencia es la productividad. Y esa productividad radica en que mientras nosotros tenemos mientras los campesinos colombianos siguen arando la tierra con 3 bueyes flacos, pues en Estados Unidos y en Europa los campesinos de allá hacen lo mismo, pero con un tractor Ferguson 2000 y riegan sus campos con drones. Es decir, el acceso a la tecnología y el abaratamiento masivo de la tecnología fruto del comercio internacional es una de las fallas principales que le impide a Colombia incrementar la productividad. Y cuando hablamos de la pandemia, ¿qué papel juega en todo esto? La pandemia tuvo un papel supremamente importante porque contrajo toda la economía, le pusieron un freno, le metieron el freno de mano a todas las empresas. Primero, cuando empezaron con las restricciones para salir, luego a cerrar algunos locales y solamente que se mantuvieran abiertos los sectores estratégicos. Yo me pregunto,
¿cómo hace uno para determinar qué sector es estratégico, qué industria es estratégica y cuál no? Yo digo que lo que es esencial o el sector esencial, pues es todo aquel que le dé el sustento de cada día a las personas y a las familias. Para un zapatero es esencial la zapatería, para un panadero es esencial la panadería, pero a una escala mayor, no podemos empezar a decirles a unos sí y a otros no. Ese gran freno que produjo la pandemia por las medidas para podernos mantener alejados, pues frenó mucho la capacidad productiva de nuestros empresarios. Sí, fue un periodo realmente pues muy crítico. Ahí hemos visto incluso muchos cómo han tenido que cerrar sus puertas prácticamente, sumado a las dificultades que ya nos explicaba Jair, con las que se enfrentan a la hora de crear empresa. Ahora, frente a las ayudas de subsidios que brinda el gobierno, ¿usted cómo las ve? Estábamos hablando de solamente un 15% que las recibe, y en la actual coyuntura, ¿cómo están las cosas? ¿O usted qué cree que pasa aquí? Es importante recalcar que la ayuda siempre es bien recibida, pero la ayuda, cuando se presta la ayuda, tiene que ser dada de la mejor manera, que le sirva a la persona como un empujón o como una cuerda de soporte de la cual la pueda guiar para salir adelante, y que no solamente sea un paño de agua tibia y unas aguas mansas que no generen un alivio real, solamente un alivio momentáneo. En el tema de las transferencias se materializa la ineficiencia del gasto público. ¿Cómo es posible que de todas las ayudas y de todos los dineros y los recursos que se tienen para ayudar a los más vulnerables, solamente el 15% de esas familias logren acceder a ellas? Uno aquí detecta que hay un problema, hay una alarma. ¿Qué es lo que está pasando? Porque a unos sí les llega y a otros no. Hay 10.000 maneras posibles de poder evidenciar cuáles son las fallas, pero todo radica principalmente en la ineficiencia de las personas que administran estos recursos para poder hacer las transferencias focalizadas y que le lleguen directamente a aquellas personas que realmente lo necesitan. Mucho se queda en el tintero, mucho va a lugares que no eran necesarios, que no se necesitan, pero que terminan perdiéndose. Las transferencias monetarias, los estímulos que se activaron durante el año 2020 y el 2021 están pasando hoy la factura. Una inflación del 8%, de superior al 8%, está devorando el crecimiento o la recuperación económica. Muchas veces pensamos que sacar dinero y darle dinero a las personas y meterlo en los bolsillos es algo bueno. Siempre, no. Eso depende de múltiples factores, y es que en la medida que se inyecte más dinero en la economía, pero la economía no crezca al mismo ritmo que se le está inyectando, lo que se termina haciendo es castigar al ahorro, castigar las personas y castigar los pocos recursos que tienen las familias más vulnerables para acceder a bienes y servicios, porque ahora encontramos que los alimentos y todo está cada vez más costoso, producto de medidas expansivas que en el informe de la OCDE se recomienda se empiecen a quitar paulatinamente para poder empezar a hacerle un control a la inflación y volverla a llevar al rango meta del Banco de la República, que es entre 2 y el 4%. Hoy lo duplica, estamos superando el 8%, lo que es castigar a los ahorradores, porque significa que la plata que habían guardado pues vale cada vez menos, y castigar la productividad. A propósito de eso, Jair, el gobierno y el Banco de la República anunciaron medidas para combatir la inflación. ¿Usted cómo las ve? Todos los países empiezan ahora a sacar todo su abanico de herramientas y abrir su maletero a ver qué es lo que pueden encontrar para disminuir la inflación. La inflación es fundamental porque le representa al ciudadano de a pie la libertad de poder elegir libremente con su dinero lo que quiere comprar y acceder a bienes y servicios. Cuando la inflación sube, pues puede elegir menos cosas, tiene menos bienes y servicios para mejorar su calidad de vida. El Banco de la República ahora está juicioso y empieza a subir las tasas de interés. Este ya es un tema más técnico, pero para que las personas lo entiendan, lo que se hace es desincentivar el consumo para poder que los precios empiecen a bajar y empieza a haber un equilibrio entre la cantidad de dinero que hay en una economía y los bienes y servicios que en ella se ofrecen. El Banco de la República tiene que tener y apretar la correa y el acelerador para empezar a bajar la inflación, pero si esto no se acompaña de una política pública mesurada, focalizada y bien orientada en incrementar la eficiencia de las transferencias y cada acción que se toma, pues a la final terminamos con una carreta con 2 caballos en la que solo un caballo arranca y el otro se queda dormido. Yo quisiera que nos explicara por qué la inflación llega a esos niveles tan altos en nuestro país. ¿Qué fue lo que llevó a esto? Bueno, hay 3 factores fundamentales cuando se incrementa la inflación. El primero es que un incremento en la cantidad de dinero en circulación superior a la cantidad de bienes y servicios que en Colombia se transan, pues generan un incremento de los precios. Cuando hay menos cosas disponibles para comprar,
y más dinero en las billeteras de las personas, pues los precios se ajustan al alza. Un segundo factor pues fue el frenón que se le metió a la economía mundial, donde las cadenas de suministro, los proveedores dejaron de realizar o de enviar tanta mercancía, tantos bienes finales, tantas materias primas para poder producir más. Es otro factor de la oferta. La oferta produce menos cosas, se producen menos bienes y servicios en la economía para una demanda constante y creciente de las personas que están recibiendo ayudas e inyecciones monetarias por parte del gobierno para poder impulsar la economía. Un tercer factor fundamental, y es que la inflación nos habían dicho en principio que era algo transitorio, que se iba a ir cuando todas las cadenas de suministro se activaran. Pues ahora vemos que no era tan transitoria, sino que se convierte en algo más estructural. El sector empresarial, el sector productivo quedó muy lesionado después del 2020 y el 2021. Ahora se empieza a recuperar. Lo que necesitamos ahora es que las empresas y los empresarios y los futuros empresarios y emprendedores de nuestro país puedan tener un ambiente más amigable para que puedan realizar sus proyectos productivos, generando más empleo, generando más riqueza y generando más bienestar y desarrollo para nuestro país. Para eso necesitamos entonces seguir los consejos, algunos de los consejos que nos presenta el informe económico, y es primero relajar los impuestos, la regulación y la apertura de los mercados, es decir, todo este tema de comercio internacional, aranceles, disminución de aranceles, no le pongamos trabas a nuestros amigos. Nadie se pelea con el tendero. Cuando nosotros le metemos un arancel a nuestros socios comerciales, es como si fuéramos a pelear con el que nos vende la carne. Pues a la final o nos la vende más cara, nos da la peor, o en definitiva no nos vende. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque lesionar el comercio internacional es atentar directamente contra el sector productivo de riqueza, que es las empresas de Colombia. Bueno, sigamos entonces analizando más este informe de la OCDE en Colombia. Dice la OCDE que en nuestro país una familia tiene que pasar 11 generaciones para que algún integrante logre salir de la pobreza. Eso suena terrible, Yair. ¿Por qué se da esto? Y es verdad, o sea, ¿cómo lo vemos en la práctica? 11 generaciones. Cuando vemos, es un dato sin aire. Lo que sucede es estructural, es de fondo, no es algo que se solucione rápidamente, no es fácil y necesita voluntad y compromiso. Compromiso en soluciones de largo plazo, estructurales. Una familia, el informe dice que la movilidad social es reducida, 11 generaciones para salir de la pobreza. Eso es algo increíble. Y pensaría uno que eso pasaba hace 100 o 200 o 500 años, pero sigue pasando hoy. Principalmente porque para salir de la pobreza se necesita riqueza. Y para conseguir riqueza, pues necesitamos los medios para poder generarla. La riqueza se crea en la empresa, con la sumatoria de los esfuerzos mentales y físicos de trabajadores y empresarios en convertir y transformar los recursos que tienen en su entorno a su favor. Cuando decimos que 11 generaciones se demora una familia en Colombia para salir o para tener movilidad social, decimos entonces que se necesitan 11 generaciones para poder tener una fuente efectiva de riqueza, es decir, una empresa sostenible y solvente que genere empleo y genere crecimiento, genere desarrollo, genere bienestar y favorezca a todas las familias o a la gran mayoría de familias que hoy no la tienen. Si decimos entonces que necesitamos reducir esas 11 generaciones paulatinamente o rápidamente, que las personas puedan salir mucho más rápido de la pobreza, pues necesitamos muchas más fuentes de riqueza. Como bien dice el informe, necesitamos más empresas. Más empresa. Bueno, pasemos ahora a las dificultades para pensionarse en el país. ¿Usted cómo ve el sistema de pensiones en Colombia? Porque ese es otro punto importante del que habla la OCDE. Un punto fundamental es cómo funcionan, voy a explicar rápidamente cómo funcionan los dos sistemas de pensiones, porque siempre que hablan de esto de manera técnica queda uno como perdido. Tenemos el régimen público y el régimen privado. El público es de reparto. Funciona de la siguiente manera. Cada persona que está trabajando ahora, aportando, por ejemplo, a Colpensiones, no tiene un ahorro ni ese dinero que está haciendo, ese 16% que se está, ese 16% que está trasladando mes a mes, no está entrando una cuenta a su nombre donde se realizan inversiones, sino que con ese dinero se están pagando las pensiones de los jubilados que hoy están con vida. Es decir, que en Colpensiones la pensión de los cotizantes, de los trabajadores, no depende de un ahorro propio ni de un ahorro colectivo, sino que dependerá de las generaciones que ni siquiera están trabajando aún o que no han nacido aún.
Es decir, es un sistema que no es solvente ni sostenible en el tiempo. De allí se derivan todos los problemas y 18 billones de pesos anuales en déficit que tiene que cubrir el Estado a partir de impuestos y deuda para poder pagar las pensiones. Por otro lado, tenemos el régimen privado, todas las entidades privadas o el sistema de capitalización de pensiones. Allí los desembolsos que realiza cada trabajador mes a mes sí van a una cuenta a su nombre y con ese dinero se realizan inversiones rentables, principalmente en las bolsas de valores del mundo. Luego, cuando el trabajador termina su época laboral y va a pensionarse, pues entonces empieza a consumir de los ahorros y los frutos de ese ahorro que se materializa en la rentabilidad de esas inversiones. Un problema estructural tenemos. Por un lado tenemos algo que es insostenible, que depende de la suerte del mañana, de si mañana estarán trabajando más que pensionados, y por otro lado en el fondo privado tenemos que la responsabilidad de la pensión es de cada persona. Desde Libertank pensamos que la responsabilidad de la vejez, la responsabilidad de las pensiones debe devolvérsele a las personas, que sea algo sostenible y que no solamente estén haciendo transferencias mes a mes devengando una promesa, porque al final de cuentas en el sistema de pensión público lo único que usted está devengando es una promesa. Le prometo que usted me da esta plata y en el futuro yo no sé cómo, pero le voy a responder por ella, agudizando el déficit, agudizando la presión fiscal y tributaria y lesionando aún más a las pocas empresas que tenemos en nuestro país. Por otro lado tenemos los fondos de pensión privado, donde los importes o el dinero que los trabajadores y los empresarios dan mes a mes entra a una cuenta que se capitaliza, que crece con el tiempo y que en un futuro va a depender del ahorro individual de cada persona. Entonces, desde Libertank creemos que tenemos que hacer un sistema de transición de un régimen insostenible a uno sostenible, de la manera menos traumática posible para todos. Pues Jair Viana, le agradecemos por ayudarnos a ver un poco más claro este preocupante panorama que nos ha presentado el informe de la OCDE en Colombia. Muchos retos, hay varios puntos urgentes, importantes, a cuales prestarles atención y por eso que es importante contar, por supuesto, con su análisis. Jair, reitero, director de investigación de Libertank, un tanque de pensamiento económico. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Sala de Prensa. Daniela, muchas gracias. El mensaje final es: pasemos de lo urgente a lo importante, porque si atendemos lo urgente ahora, no vamos a tener ni dinero ni tiempo para lo que es realmente importante. Muchas gracias, Jair. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso estará con nosotros Ricardo Ospina contándonos qué tiene en su radar esta noche. Ya volvemos. Ya estamos de regreso, somos Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora y es momento de saludar a Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, para que nos cuente qué tiene esta noche en su radar. Un saludo para los amigos de Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy entra en el radar un nuevo escándalo que está desarrollándose y que podría de nuevo salpicar a las fuerzas militares. En esta oportunidad, por cuenta de la muerte de 11 personas en una operación que se realizó en la vereda del Remanso, en el municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, una zona eminentemente cocalera y sobre lo cual hay dos versiones. Una, la del ministro de Defensa y la del Ejército, que señala que estas 11 personas habrían sido abatidas en medio de operaciones en contra del Frente 48 de las disidencias de las FARC. Incluso el Ejército ha dicho que en esa operación habría caído alias Bruno, el jefe de ese grupo irregular que delinque en la frontera con Ecuador. Sin embargo, desde la Organización Indígena del Amazonas y desde otras entidades, incluso desde la zona en la que se presentaron los hechos, señalan que no eran guerrilleros ni disidentes de las FARC las personas asesinadas, que eran líderes indígenas y que eran líderes comunitarios, que estaban participando en un bazar con el que supuestamente estaban recogiendo dinero para pavimentar algunas vías en la zona. Admiten los familiares de las víctimas que sí, que es una zona en la que hay una evidente expansión de cultivos de hoja de coca, pero que no hubo combates. Dicen que fueron asesinados a sangre fría. Esta versión ha sido desmentida tajantemente en las últimas horas por el Ejército, pero en medio de ese ir y venir y de ese rifirrafe ya han intervenido varias entidades civiles pidiendo explicaciones y claridades. La Procuraduría le envió una carta al general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares, pidiéndole toda la información, los radiogramas y la planificación de esa operación militar.
En el mismo sentido, la Defensoría del Pueblo les pidió a las Fuerzas Armadas que esclarezcan lo más rápido posible lo sucedido. La Fiscalía envió una comisión que está en el sitio mirando cuáles fueron las circunstancias de estas muertes. Y también las entidades humanitarias como Naciones Unidas y Human Rights Watch están pidiendo celeridad para saber si efectivamente hubo una operación legítima contra un grupo irregular o si hubo alguna actuación por fuera del derecho internacional humanitario. Hay un testimonio que también es importante y es el de un soldado que resultó herido en ese combate, en donde dice que sí, que en ese sitio, como lo reveló un video del Ministerio de Defensa, estaban negociando cocaína y había personas armadas y que él resultó herido en medio de ese enfrentamiento. Algo que contradicen los otros testimonios en el terreno. No es el primer escándalo que sacude al ejército en medio de este gobierno que tiene que ver con situaciones similares. Recordemos episodios como los bombardeos en el departamento de Caquetá, en donde murieron varios menores de edad y que también estuvieron en medio de una gran polémica nacional. Gracias, Ricardo Ospina. Así terminamos esta noche en Sala de Prensa. A ustedes, gracias por conectarse con nosotros. Que tengan buena noche.